is a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días, les saludamos nuevamente desde el plató de Aviation. Vamos a hablar de cómo la competitividad de España es importante dentro de la conectividad aérea y de todo el desarrollo que se está haciendo en nuestro país. De hecho, es un sector que se enfrenta a importantes desafíos, pasando desde la transición, desde la transformación digital, por ejemplo, a la transición energética. Son importantes estos retos y estos desafíos, sobre todo también para las aerolíneas y también las infraestructuras aeroportuarias que se tienen que adaptar a ellos y trabajar hacia un modelo también más sostenible. Si nos fijamos en los datos, España es el segundo país de Europa en volumen de pasajeros. Estamos hablando de 275 millones de viajeros anuales, según datos de Aerostat. Las aerolíneas tienen que trabajar duro, hay mucha competencia y además esos datos también y las estimaciones reflejan que el crecimiento va a ser de un 5% anual en la demanda de vuelos dentro de Europa en los próximos 5 años. Así que, en este sentido, hay que seguir trabajando. Por eso hoy vamos a hablar de las proyecciones estratégicas para el desarrollo de rutas aéreas en España en este contexto mundial. Es importante acelerar la modernización de las infraestructuras aeroportuarias, que las compañías también, como decíamos, puedan adaptarse a ello, teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, tenemos en España más de 48 aeropuertos en todo el país, están gestionados por AENA, que es el mayor operador de aeropuertos del mundo. Vamos a empezar esta sesión. Tenemos ponentes y moderador de primer nivel en esta sesión, en la que vamos a aprender muchísimo. Estoy yo también expectante, vamos a tomar notas de cómo va toda esta conectividad aérea en nuestro país, siendo un país puntero en este sentido. Quiero dar la bienvenida a Jaume Adrover, CEO de GPA. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias. Él es la persona, como decíamos, que va a moderar esta sesión y en una sesión en la que tenemos a ponentes, como decíamos, y expertos de primer nivel. Muy buenos días, bienvenidos. Van a estar con nosotros desde AENA, Vueling y Volotea. Ahora Jaume les va a presentar, así que sin más dilación yo les dejo para que nos vayan aportando los datos de los retos que tenemos en nuestro país en este sentido. Hasta ahora, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tengo que decir que esto para mí es un placer y un honor contar aquí con no solo grandes expertos, sino también colegas de trabajo que hemos compartido muchísimas iniciativas, con lo cual yo creo que esto va a hacer el debate mucho más ameno, ¿no? Empezando por mi izquierda, Ignacio Biosca, director de Datos y Mercados Aeronáuticos de AENA, con muchísimos años de experiencia en AENA y también desarrollando otros temas dentro de AENA, como relaciones internacionales, marketing aeroportuario, y una persona absolutamente clave en desarrollar todos estos aeropuertos en temas de conectividad, ¿no? Después tenemos a Jordi Pla, recién nombrado director de Network y Planificación Estratégica de Vueling, también con muchísimos años en Vueling y responsable también de expansionar Vueling a muchísimos puntos de Europa y abrir nuevas bases fuera de lo que es en España. Y también anteriormente desarrollando cargos en EasyJet durante 8 años en exactamente el mismo tema, ¿no? Y finalmente Gabriel Smilovic, con quien tuve también el placer de trabajar personalmente en una época, director general de estratégica de Volotea. Anteriormente ha trabajado en Vueling, también en AENA y también en Spanair, ¿no? Muchísimas gracias, bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Y vamos a empezar con el debate. Este es un debate, yo creo que bastante desconocido para aquellos que no están en aviación y creo que podemos empezar por algo absolutamente básico, que es cómo se deciden las rutas, ¿no? Entonces, cómo llegan las compañías aéreas a esa decisión. Entonces, por ejemplo, Jordi, si nos quieres explicar un poco en general o quizá en el caso de Vueling, ¿cómo pasa eso? ¿Qué factores son importantes? Sí, claro, sí. Bueno, buenos días, Jaume, un placer también por mi parte. Al final creo que es una pregunta que se puede responder de forma muy larga y hablando de temas técnicos y hacerla muy compleja, ¿no?, la respuesta. Pero en realidad creo que es un tema bastante sencillo, que al final lo que pretendemos las compañías aéreas y en el caso de Vueling pues también lo mismo,
es ofrecer esos destinos que al final el público, nuestros clientes están pidiendo. O sea, al final es entender dónde hay demanda ahora mismo o dónde se puede generar, se puede estimular una demanda, ¿no? Y al final, estimulación de demanda es un poco el modelo que las compañías low cost han ido siguiendo pues, desde que se crearon hace más de 30 años, ¿no? Pero yo lo resumiría de esta forma. O sea, al final lo importante es encontrar qué puntos, qué mercados requieren de más oferta para servir una demanda que existe. En eso, por la parte de Vueling, un poco lo que hacemos más allá de pues, modelos y acceso a bases de datos y tal, pero que ponemos en mucha relevancia es el contacto directo con, pues, al final, actores locales, ¿no? Instituciones públicas, privadas, que nos ayudan a entender pues, exactamente dónde está esa demanda, cuáles son las características y cuál es la mejor forma de servirla. Entonces, esa es una primera parte. Y la segunda parte, que yo diría que también es importante, sobre todo en Vueling, es desarrollar de una forma que sea consistente y que tenga sentido con el modelo de negocio que estamos impulsando, ¿no? Mercados que sean complementarios a los que ya estamos ofreciendo, ¿no? Y para poner un ejemplo, pues al final en Barcelona, donde somos líderes, ¿no? en este mercado, con más del 40% de cuota de mercado, casi 100 destinos y tal, es verdad que nuestra ambición será ofrecer muchos destinos y tanto destinos principales como secundarios, pero hay otros casos, ¿no? Ciudades más pequeñas en las que lo que intentaremos será simplemente o solo conectar de forma efectiva con destinos principales. Así que depende un poco también del caso. Bien, Gabriel, no sé si vosotros tenéis una estrategia relativamente diferente a lo que es Vueling. ¿Cuál sería vuestro proceso en vuestro caso? Bueno, para mí también un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, coincido con Jordi, efectivamente, lo que es establecer la demanda, ¿no? Poder detectar dónde hay demanda para nuevas rutas es algo principal y básico. El modelo de negocio de Volotea es diferente. Conectamos ciudades medianas, pequeñas de Europa con otras ciudades medianas y pequeñas de Europa, mayoritariamente donde no hay servicio, donde se necesita de una ruta para poder dar más oportunidades a los pasajeros, a los clientes, de poder volar y volar de forma directa, mayoritariamente sin hacer escalas, que es lo que nosotros de alguna manera proponemos en nuestro modelo de negocio. Más allá de establecer la demanda, nosotros tenemos muy en cuenta si hay pasajeros que están haciendo una determinada ruta en conexión. Tenemos unas bases de datos que nos dicen que hay un determinado número de pasajeros que están yendo de un punto A a un punto C, pasando por B. Nosotros intentamos entonces poder ofrecer una ruta directa que evite esa escala, sabiendo que tiene una masa crítica. Y después, muy importante, lo mencionaba Jordi, la relación con las instituciones y con los aeropuertos. Luego hablaremos de incentivos, de ayudas, pero también de datos. Bueno, seguro que Nacho nos va a dar una clase, pero cuando, por ejemplo, una ruta en España la estamos proponiendo, siempre AENA tiene datos específicos que ayudan de alguna manera a reforzar ese estudio y ese business case de cada una de las rutas, ¿no? En Volotea actualmente operamos 450 rutas, pero es que en los últimos 5 años hemos abierto 400. Entonces es un trabajo prácticamente constante en el que tenemos en cuenta la demanda, pero no nos podemos olvidar de otros factores, ¿no? Los costes, importantísimos a la hora de hacer un business case, porque la demanda nos dará ingresos y pasajeros, tenemos que, por lo tanto, tener unos costes, que ahí también entrarán las instituciones y los aeropuertos. Y después otros factores operativos, si la ruta puede operar en un determinado aeropuerto, otro horario, y, por supuesto, competencia. Nosotros intentamos, en nuestro modelo de negocio, que las rutas no estén servidas o estén infraservidas según el business case y que haya una masa, de alguna manera, crítica en pasajeros nuevos que puedan volar en rutas mayoritariamente nuevas. Es que para complementar un poco lo que dice Jordi, estamos muy de acuerdo, pero los modelos de negocio son algo diferentes y de ahí que nosotros tengamos nuestra forma de estudiar estas rutas y el número de rutas sigue creciendo. Comentabais los dos el tema de las instituciones, ¿no? Y también de la necesidad también de hablar con el aeropuerto, ¿no? Ignacio, ¿podrías contarnos un poco? Obviamente vosotros no decidís esas rutas, ya os gustaría, pero no es el caso. Pero sí que obviamente intentáis, imagino, influir sobre esas decisiones, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Y más allá incluso del aeropuerto, ¿cómo podéis ayudar en ese proceso? Pues efectivamente, buenos días. Yo también quiero dar las gracias a Veniu por invitarnos. La verdad es que es un placer compartir el panel con vosotros, con Jordi y con Gaby, que no sé si es muy conocido, pero es que llevamos muchos años colaborando. Las decisiones de las rutas las toman las compañías aéreas, evidentemente, pero no las toman solas, porque las toman
con la información, como decía Gaby, que los aeropuertos proporcionan. A modo de ejemplo, AENA todos los años comparte con las compañías aéreas más de 1000 casos de negocio, donde analizamos la oferta, la demanda y la rentabilidad de la ruta, porque tenemos bases de datos que nos facilitan los costes de cada compañía. Evidentemente, luego ellos tienen que contrastarlo, pero con esas bases de datos les podemos dar una primera idea de que con la demanda que hay, la ruta va a ser rentable, ¿no? Si además colaboramos con las instituciones que les dan información, pues, de la colaboración que pues el Patronato de Turismo, el Ayuntamiento o el Gobierno regional puede aportar en una ruta, pues ellos, las compañías que tienen que analizar un enorme número de rutas potenciales, pues estamos facilitando su trabajo. En la relación con las instituciones, a mí me gustaría hablar de los comités de desarrollo de rutas, que yo creo que es un instrumento que ha sido muy eficaz, porque lo que hace es aunar la información de distintas fuentes y que podemos poner en manos de las compañías aéreas para que ellos tomen la decisión. Y en este caso, ya que estamos en Barcelona, además me gustaría hacer un guiño al Comité de Desarrollo de Rutas de Barcelona, que fue pionero absoluto en colaborar con las compañías aéreas en abrir rutas y que empezó a funcionar en el año 2005. Es decir, el año que viene cumplirá 20 años de actividad, que no es poco, ¿no? Con éxitos que, en mi opinión, han sido muy notables, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la competitividad, ¿no? La competitividad de España, ¿no? Hablábamos algunos datos al principio en la introducción de la potencia de España, pero ¿realmente somos competitivos o quizás simplemente tenemos el volumen pero no los destinos o no tenemos las frecuencias? ¿Dónde quizá podríamos destacar lo bueno que tiene España en general o algunos aeropuertos en particular y qué cosas nos faltaría, Ignacio? A ver, yo creo que lo bueno, antes se mencionaba la posición de España. España es el 5º país del mundo en número de pasajeros. El primero en Europa, antes decíamos segundo, el 5º país. Sí, tan solo por detrás de países de una dimensión que es enorme, ¿no? Como Estados Unidos, China, India. Con Japón estamos ahí, no sé si este año pasaremos a la 4ª posición, ¿no? Pero eso en sí mismo significa que somos muy competitivos, porque para generar ese volumen de pasajeros hace falta muchas rutas y muchas rutas que sean rentables, con lo cual ya estamos hablando mucho. Y para mí, algo que es más importante todavía es que la Asociación de Aeropuertos, en sus previsiones de tráfico, nos dice que en el 2050 seguiremos estando en ese top 5 de países en volumen de pasajeros, ¿no? Eso habla mucho de la salud del transporte aéreo ¿Y por qué se genera tanto tráfico? O sea, hablamos de por qué tenemos compañías como las dos que tenemos aquí, hablamos de que somos atractivos o generamos ese tráfico. ¿Por qué crees que son las causas? Yo creo que hay una combinación de factores, ¿no? En primer lugar, es verdad que España, como destino turístico, tiene muchísimo tirón. Una parte importante de nuestro tráfico es debido al turismo. Pero luego también hay otros factores, como que los aeropuertos que tenemos son aeropuertos que tienen capacidad, que tienen unos costes, en mi opinión, competitivos. Eso luego lo podemos debatir, pero son competitivos si lo comparamos con otros operadores aeroportuarios. Y además, la operación en los aeropuertos es eficiente. Y eso lo vimos en la salida del COVID. Vimos cómo había algunos aeropuertos a los que les costó más acoger los pasajeros. Es verdad que en los aeropuertos españoles esa recuperación del tráfico tan abrupta que tuvo lugar se hizo sin mayores problemas. Y eso lo que da es mucha confianza a las compañías a la hora de decir, oye, cuando tengo que poner una ruta, tengo que ver la rentabilidad, pero tengo que ver que no vaya a haber mucha distorsión operativa para que sea eficiente la operación. Entonces, Gabriel, vosotros tenéis un punto de vista también, yo creo que bastante particular, porque sois una compañía que habéis triunfado, incluso diría que mucho más en mercados de Europa y estáis entrando en España, pero en Francia tenéis mucha experiencia, en Italia tenéis mucha experiencia, que quizá puedas decirnos tú cómo ves España en comparación con otros mercados. ¿Cuál sería tu opinión respecto a eso? Bueno, ¿Somos competitivos en ese sentido? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que España es un destino clave, un destino turístico clave, lo comentaba Nacho, y además, bueno, es el 13% del PIB nacional viene del turismo, ¿no? Da empleo a 3 millones de pasajeros.
y de personas, perdón, y es que además el 85% de las personas que vienen de turismo a España lo hacen en avión. Entonces, esto sin duda quiere decir que tenemos unas infraestructuras que funcionan, que por supuesto necesitan inversiones y que hay planes para ello, pero hacer una comparación con otros mercados tal vez no es tan sencillo por las diferentes características que tiene. Nosotros estamos como primer mercado en Francia, el segundo es Italia, pero el tercero es España, con 3,3 millones de asientos ofertados este año. El año que viene 3,5 millones y seguimos creciendo. En España, al final, ofrecemos 120 rutas, es decir, poco a poco, más allá de las ciudades grandes, que España potencia, como los hubs. Nosotros creemos que ahí también puede haber un área de fortalecimiento versus otros hubs de Europa, como pueden ser París, Londres o Ámsterdam. Creemos que ahí España, tanto Madrid como Barcelona, tienen todavía recorrido para poder fortalecer esos hubs. Nosotros abogamos por poder hacer un apoyo más al punto a punto, ¿no? Que de alguna manera, también para el caso de AENA, hace que aeropuertos que tradicionalmente hayan estado menos servidos puedan tener la oportunidad no solo de servir a las personas que allí habitan, sino a las personas que vengan de turismo, ¿no? El norte de España, el sur de España, que tienen mucho potencial, ¿no? Entonces, yo creo que fortaleza, destino clave, turismo, y después la conectividad, tanto hubs como punto a punto. Sí que como reto, creo que como industria nos enfrentamos, lo veremos. Yo estoy de acuerdo con Nacho que el crecimiento va a seguir. Yo creo que España tiene muchos puntos importantes para poder consolidarse y seguir consolidado como top mundial, ¿no? Hospitalidad, buen clima, infraestructuras. Veremos qué pasa en los próximos 2 años, sobre todo el año que viene, con el tema de la disponibilidad de aviones y la capacidad, ¿no? Yo creo que, por lo menos lo que vemos nosotros, es que la demanda después de COVID se mantiene estable y fuerte, en Europa en general, ¿no? Tanto en España hacia afuera y de Europa hacia España, pero pensamos que como reto tenemos que ver cómo la capacidad funciona, sobre todo en el año 2025, por problemática de aviones, ¿no? Sabéis que hay problemáticas con motores que creo que puede afectar al crecimiento. Están faltando aviones, entonces. Creemos que en la industria, en general, en el año 2025, va a haber una problemática de llegada de aviones. Sabéis que hay un tema de motores con suministro. Hablamos de las entregas de los aviones a vosotros, a las compañías. No concretamente a Volotea, pero en general en la industria se sabe que hay retrasos con los pedidos y que puede ser que el año 2025 tenga una oferta un poco menor a la que podría darnos con la demanda. En todo caso, esto debería ser algo que se solucione en el próximo año, año y medio, y después volver seguramente a la normalidad. Jordi, una pregunta. En cuanto a los servicios que vosotros contratáis, quizá más operativamente, y no me refiero solo a los costos aeroportuarios, aunque también servicios de handling, servicios de todo tipo que contratáis fuera en otros países, ¿cómo compararías ese nivel de servicio, ese nivel de coste que tenéis quizás en otros aeropuertos con los que tenemos aquí? Sí, al final va por países, sinceramente. O sea, al final el modelo de Vueling, siendo parte de IAG, está muy bien definido. Nosotros utilizamos compañía interna del grupo South en todo el territorio español. Obviamente estamos muy satisfechos con el servicio que recibimos de esos. Más allá de eso, más allá del territorio español, pues al final utilizamos los servicios que estén disponibles en el aeropuerto. Yo creo que lo que es importante allí es recordar que al final cuanta más competencia mejor para que el servicio y el precio sea el adecuado. Entonces, sin entrar en detalles y en ejemplos concretos, en esos sitios en donde la competencia no existe, pues la situación no es tan buena como en otros sitios donde sí que la existe. Y eso es importante no solo para nosotros, sino que al final esos costes y ese servicio se traslada al consumidor, al pasajero, al cliente. Y aquí creo que estamos todos para que su experiencia sea la mejor posible y, por tanto, la demanda siga tan fuerte como estamos comentando que está ahora mismo. Entonces, para mí ese es el factor clave y que la industria tiene que conseguir. Y a nivel de conectividad doméstica y también, por ejemplo, de Europa, ¿no? Y ya no hablo solo no quiero decir sobre todo Madrid ni Barcelona, porque obviamente yo creo que seguramente tienen una oferta muy competitiva dado el tamaño, pero hablamos del resto de las ciudades. ¿Tenemos suficientes ciudades bien conectadas al resto de España? ¿Pasan todas por Madrid o por Barcelona para conectarse? ¿Cuáles son los retos ahí para ese tipo de destinos y están bien conectadas en comparación con otras ciudades europeas de ese mismo tamaño? Ignacio, por ejemplo. A ver, bueno, dices aparte de Madrid y Barcelona, a mí me gustaría hablar primero de Madrid y Barcelona, y estando en Barcelona, porque Barcelona es el segundo aeropuerto europeo
en número de asientos intraeuropeos. Eso en sí mismo habla mucho de la conectividad que tiene Barcelona. Madrid es el tercero, es decir, los dos están muy bien conectados en rutas intraeuropeas. Luego hablaremos, si quieres, de largo radio, pero el resto de los aeropuertos, pues evidentemente entre 46 aeropuertos hay una variedad muy grande. Pero yo diría que por lo general los aeropuertos turísticos están excelentemente bien conectados, aeropuertos como Málaga, como Alicante, como Palma, tienen rutas prácticamente, yo diría, con muchísimos destinos europeos. La oferta es amplísima y los aeropuertos regionales cada vez más van teniendo esa conectividad que la demanda permite que las compañías decidan poner oferta. Mucha de esa conectividad pasa en el caso de dos compañías como Volotea y como Vueling, por supuesto también Iberia, Air Nostrum, y en muchos casos pues son con Madrid y con Barcelona, desde donde se puede volar a otros destinos europeos, pero cada vez más se va desarrollando esa conectividad. O sea, yo diría que no están en absoluto mal conectados, sino que están bien conectados, especialmente con la oferta que compañías como Vueling y Volotea pues, están aportando. Sí, Quería puntualizar sobre Barcelona, justamente, aprovechando que estamos aquí, aunque Volotea lo sirve de forma más complementaria y está muy bien servida por Vueling, creo que decía 98 destinos, casi 100, o sea que gran parte del crecimiento de Barcelona se ha dado por Vueling, que creo que es una compañía que ha sabido, ¿no?, explotar esa oportunidad que se ha dado. Antes hablábamos también de infraestructuras y yo estuve mirando justamente estos días que en el año 2008 en Barcelona se dieron una oferta de 42 millones de asientos. Al año siguiente se abrió la Terminal 1, la terminal nueva, que ha aumentado al año 2024 52% de los asientos. Es decir, con esto que quiero decir, no es que por la apertura de la nueva terminal se ha dado un aumento de 52% de la oferta, sí que creo que sin esa terminal no hubiera sido posible. O sea, después los actores, la economía, las compañías aéreas que han apostado, hacen que Barcelona hoy esté servida con un montón de destinos, la mayoría por Vueling y también por otras compañías aéreas. Nosotros, no es nuestro modelo de negocio, pero lo servimos en aquellos destinos que tal vez estén más pequeños sin servir o más desde el punto de vista de nuestras bases y más complementario. Entonces, nosotros creemos que los hubs Madrid y Barcelona están relativamente bien conectados en España. Largo radio otra vez aparte sobre Barcelona, que creo que tiene mayor potencial. Y creo que poco a poco las ciudades regionales, las ciudades más pequeñas, ya no tanto el arco turístico que se refería Nacho, ¿no?, como Málaga, Alicante, Baleares, tal vez Canarias, que están muy bien conectadas, sino otro tipo de aeropuertos, más del norte de España, o Castilla y León, o Aragón, tienen mucho potencial y están demostrando un crecimiento ya en los últimos 2-3 años. Tengo que decir, en este caso, que hablaremos de costes y de comparativa, pero el apoyo que ha dado AENA, especialmente a los aeropuertos de menos de 3 millones de pasajeros, que es una novedad de este año y que se va a prolongar en los próximos años, ayuda a las compañías aéreas, cuando hablábamos de business case y de estudiar las rutas, a tomar decisiones de, oye, en los primeros años tendremos una ayuda, especialmente desde el punto de vista del gestor, porque en los primeros años es cuando una ruta tiene que madurar, cuando los pasajeros tienen que saber que existe esa ruta, sobre todo en ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces, un poco yo creo que la oportunidad está ahí, hay que seguir invirtiendo, yo creo que es muy importante, pero las oportunidades de seguir conectando España, tanto en los mercados grandes, Madrid y Barcelona, como en los pequeños, es muy, muy alta. Y yo solo para complementar lo que estamos diciendo, yo creo que es importante darle importancia a la conectividad directa, pero sin tampoco infravalorar o subestimar la conectividad indirecta, ¿no? Porque al final sabemos que hay mercados que son demasiado pequeños para estar servidos de forma directa, o al menos estar servidos de forma directa con un diario, 2 diarios, etcétera, etcétera, pero que un poco el modelo de Vueling, aunque prioriza el punto a punto, y por todo lo que estamos comentando, pues es nuestra gran fortaleza, sí que también ofrecemos esa conectividad, sobre todo a través de Barcelona. O sea, fíjate que nosotros alrededor de entre un 10 y un 20% de nuestros pasajeros en Barcelona lo hacen en conexión. O sea, vienen de un punto A, como comentaba antes Gaby súper bien, punto A y va a un punto C que no está conectado directamente o que a lo mejor ese día no está conectado directamente. Entonces, nosotros nos encontramos mucho con la situación en la que podemos estimular mercados a través de conectarlos 2 veces por semana. La persona vuela directamente de salida un viernes y vuelve a través de Barcelona, por ejemplo, el domingo, si no hay
servicio directo. Por tanto, yo creo que también en las conversaciones en la industria es importante ponerle valor a esa conectividad indirecta, ya como solución permanente o quizás como solución interina a estimular la demanda hasta que sea capaz el mercado de sostener un mercado directo. Hablemos de las compañías o de las rutas de long haul, de larga distancia, ¿no? ¿En qué medida pensáis que España tiene suficiente conectividad y capacidad y tienen los operadores, aerolíneas adecuadas para hacer esa larga distancia? ¿Creéis que estamos bien comparativamente con el tamaño de mercado que está claro que es número 1 o en el top 10 mundial? Comparativamente y proporcionalmente, ¿estamos bien servidos? ¿Estamos, Ignacio? A ver, en el largo radio yo diría que estamos excelentemente servidos con Latinoamérica. Pensad que el 32% de todo el tráfico que se mueve entre Europa y Latinoamérica es a través de los aeropuertos españoles, especialmente de Madrid, por el hub que Iberia tiene, pero no solo por el hub que Iberia tiene, sino por que hay muchas compañías latinoamericanas que vuelan a España, ¿no? En el caso de Barcelona en concreto, por ejemplo, hablando de largo radio, pues también está conectada con Latinoamérica, pero está excelentemente conectada con Norteamérica, donde hay 21 rutas, es decir, hay una amplia variedad de destinos a los que se puede volar directo. Donde yo diría que tenemos un reto es en la conectividad con Asia. En la conectividad con Asia, por muchas razones, ¿no? Pues porque hay otros países europeos donde la ruta es más corta desde Asia, porque el intercambio económico ha sido mayor tradicionalmente, pues hay más oferta, pero tengo que decir que el interés en Asia por los aeropuertos españoles, por los dos, por Madrid y Barcelona, está creciendo mucho. Ahora mismo hay 8 conexiones en Madrid y 8 conexiones en Barcelona, pero tenemos destinos como Pekín, como Shanghai, como Hong Kong o como Shenzhen o Hangzhou o Wenzhou, que están ya conectados directamente. Este año esperamos tener ya alrededor de 1 millón de pasajeros con China, que es mucho decir, y el crecimiento, que es la tendencia para mí, es lo importante, es que es al alza, está creciendo muy significativamente. Pero sin embargo, existen todavía, por ejemplo, en África, ¿no? Existen todavía hay muchísima población ahí, está creciendo muchísimo esa población. No vemos unas rutas directas desde España o quizá en el norte de África, que vosotros habéis tenido una cierta experiencia, no sé si también vosotros. ¿Cómo veis África en ese sentido también? Sí, absolutamente. O sea, al final, yo lo que diría de este punto es que España tiene una situación geográfica buena para conectar, pues al final, Europa, no solo España directamente con África y sobre todo el norte de África, sino también Europa con ese continente, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que explorar. Es verdad que Vueling tiene entre 10 y 15 destinos en ese continente, estamos contentos con ellos, estamos satisfechos con ellos, hemos tenido crecimiento tanto en destinos como en frecuencias en las rutas existentes. Hay otras compañías que sí que están invirtiendo allí, entonces es algo a explorar y a seguir de cerca. Yo creo que lo que quería añadir por la parte de Barcelona y la conectividad a largo radio que comentaba Nacho, o sea, yo creo, primero de todo, poner en valor que al final cuando tú miras Barcelona ya es un hub con unos números significativos, ¿no? Cuando al final está bien conectado, sobre todo en el corto radio, pero esa es la condición necesaria para que entonces un aeropuerto se pueda convertir en realmente un hub. O sea, yo creo que lo que a veces considero que olvidamos es que tú no puedes designar a un aeropuerto y decir que es un hub sin que se cumplan una serie de condiciones. Localización geográfica, obviamente, pero también que tengas una alimentación del corto y medio radio que te permita, pues, no solo contar con los mercados directos desde esa región, sino que además, pues, conectar con más. ¿Y desde Vueling vosotros estáis aportando algo en ese sentido, pasaje conexión? ¿Con quién lo estáis haciendo? Absolutamente, y un poco a eso iba, ¿no? Que al final dentro del grupo pues trabajamos ya con Level de forma muy efectiva, conectamos una proporción significativa de nuestros pasajeros, les alimentamos una proporción significativa de sus pasajeros con
con pasajeros Vueling, y esto solo puede crecer, sinceramente. Es decir, es un poco un círculo virtuoso en algún sentido y en el que estamos trabajando con el crecimiento que para que nos hagamos una idea, una ruta de larga distancia, ¿qué proporción sería la ideal que pueda tener de pasaje conexión? No sé si alguno sabe ese dato, aproximadamente, ¿no? O sea, depende mucho del mercado concreto, ¿vale? Pero estamos hablando de que un vuelo largo radio, para que realmente sea ventajoso, rentable para la compañía, tú puedes llegar a que la mitad de tu pasaje o más esté alimentado por el corto radio. Si estás a menos de eso, muy probablemente, a no ser que sea una ciudad, una mega ciudad, es difícil que se cree suficiente demanda punto a punto como para que sea rentable. Muy bien. Hemos hablado que sois muy optimistas, ¿no?, en el crecimiento futuro, ¿no? Y yo creo que está muy bien, ¿no? Pero hablamos también de sostenibilidad, ¿no? Y de hasta qué punto se puede crecer en las infraestructuras que tenemos, que no siempre nuestros colegas de AENA lo tienen fácil para aumentar esa capacidad con la infraestructura que tienen, ¿no? El tema de tren, ¿no?, que también se ha puesto un tema muy de moda y todo el mundo está hablando de sustituir todos los aviones por trenes. ¿Hasta qué punto veis eso una alternativa, Gabriel? Bueno, yo creo que el tren es una opción, un tren de alta velocidad, en este caso, una opción complementaria. Nosotros creemos que las instituciones pueden trabajar conjuntamente para poder ofrecer un vuelo y que ese vuelo después termine en un viaje de tren. Nosotros como Volotea no lo tenemos como una competencia. Puede haber rutas concretas donde tal vez el trayecto del AVE en algún punto concreto de Madrid sea más bajo que el del avión o similar, pero como bien hablábamos, Madrid especialmente tiene mucha conectividad, con lo cual las rutas siguen teniendo sentidos. Nosotros creemos que el tren lo que hace es generar mayor número de movimientos, mayor número de oportunidades para los clientes y que se puede dar de una forma complementaria. Hace poco nosotros tenemos una base muy importante en Asturias, la base, una de las más grandes en Volotea en España, y hace muy poco ha llegado el AVE Madrid-Asturias. Lo que creemos es que eso favorece a la región, tanto a Madrid, pero en este caso a Asturias por este tren directo, y lo que nosotros hemos visto es que el aeropuerto en general de Asturias, más allá de Volotea, ha seguido creciendo. Entonces, si se puede dar esa comunión, esa complementariedad, nosotros creemos que es algo positivo. Y como bien decías, pues nosotros tenemos como reto la industria, todos, poder buscar formas de que la industria sea sostenible, de poder encontrar la forma de reducir las emisiones de CO2, en este caso Volotea con un 50% previsto en el año 2025 versus 2012, pero es una tarea de todos. Necesitamos, desde mi punto de vista, y creo que España está tomando un buen camino, pero necesitamos instituciones que nos puedan dar SAF, que es el combustible, ¿no?, más ecológico, ¿no?, más limpio, y eso es muy importante para que el futuro de la aviación pueda seguir siendo desarrollado de una forma más sostenible, que va a ser clave, ¿no? Entonces, por un lado el tren y por otro lado el SAF o los combustibles de aviación, que van a ser claves para poder seguir de alguna manera reduciendo la emisión de carbono, o en los aeropuertos, Nacho lo sabe muy bien, con energías renovables para que tengamos una aviación cada vez más limpia y que pueda ser complementaria a la del tren. No creo que tenga que ser una u otra. Yo tengo una pregunta, Ignacio. Vemos ejemplos en Europa de algunos aeropuertos, y no necesariamente los grandes aeropuertos, donde las infraestructuras están muy bien, han conseguido integrar muy bien lo que es el tren con el avión para hacer lo que se llama en inglés el seamless travel, ¿no?, una experiencia de viaje mucho más agradable, de pasar de un modo de transporte a otro. ¿Por qué en España no tenemos este tipo de ejemplos o no los tenemos en suficiente desarrollo? ¿Qué nos falta para llegar a ese momento? Bueno, a ver, para eso hace falta tener las infraestructuras listas para eso. No es sencillo porque bueno, desarrollar la infraestructura de un tren de alta velocidad es complejo. Pero yo sí lo que quería era confirmar lo que ha dicho Gaby. Nosotros también en AENA lo vemos como la alta velocidad como absolutamente complementario al transporte aéreo. Y un poco apuntando en lo que también decía Jordi, en los corredores de AVE, donde también hay transporte aéreo, pues depende del corredor, ¿no? Pero hay corredores en los que más del 85% es por AVE, y nosotros lo vemos bien, porque el resto de los pasajeros que vuelan
en ese corredor, pues también aproximadamente el 80% es porque van a hacer la conexión a la que se estaban refiriendo. Entonces, esto es la forma de mostrar que ambos modos de transporte son complementarios. Lo ideal, pues, es que hubiera una conexión sencilla entre ambos modos de transporte, dentro de lo que permiten las infraestructuras, ¿no? Y en ese camino vamos. Y si me permites. Sí. Creo que hemos dado poco valor o hemos hablado poco del mercado doméstico, en el que recordemos que al final el mercado doméstico español es el mercado doméstico más grande de toda Europa, o sea, por delante de Turquía, Italia, Inglaterra. Hablamos de transporte aéreo, pasajeros de transporte aéreo. Correcto, exactamente. Y eso viene en gran medida por un poco las características geográficas de nuestro país, ¿no? Al final, Península Baleares, Península Canarias, hay pocas alternativas. Desde luego el tren no es una alternativa y realmente el avión es la mejor opción o la única opción. Obviamente mucho residente que quiere pues, moverse entre esas regiones, pero también en la conexión entre ciudades grandes o no tan grandes dentro de la península. Entonces, Vueling, nosotros al final somos líderes en ese mercado, lo conocemos muy bien. Prácticamente 1 de cada 3 pasajeros domésticos lo hace con Vueling, y muy poca de nuestras rutas tiene una alternativa que existe ahora mismo con el AVE, y muy pocas de ellas la tendrá en los planes de desarrollo de la alta velocidad. Por tanto, yo creo que poner en valor eso también como facilitador de la conectividad y dinamizador de la economía creo que es fundamental. Pero, por ejemplo, vosotros convivís con el tren en la ruta de Madrid, ¿no? ¿Y veis que vosotros en algún momento no tendrá sentido el volar esa ruta? Porque hoy en día, si no me equivoco, ya es mayoría las personas que viajan en tren. ¿Veis eso como una amenaza a esa ruta en concreto? Yo me remito a lo que ha contado Nacho. Sinceramente, creo que lo ha contado perfectamente en cuanto a que son distintos segmentos de pasaje, y para algunos es preferible pues, hacerlo con alta velocidad y para otros lo es hacerlo de forma directa en avión. Por tanto, creo que Nacho lo ha explicado perfectamente. Y en el consumidor en general, ya no solo en el sentido de sostenibilidad, ¿habéis notado cambios, sobre todo a partir del COVID? ¿Qué destacaríais que, tanto en los modos de compra, los modos de viaje, las exigencias en cuanto a los servicios, tanto en el aeropuerto como... ¿Qué destacaríais ahí como novedad, ¿no? Algo que no había pasado por ahora, que está pasando o que pensáis que va a pasar mucho más, ¿no? Ignacio, por ejemplo. A ver, lo que hemos notado es que el tráfico puramente de negocios ha bajado un poco, no se ha recuperado en la misma medida que el tráfico para visitar a parientes y amigos o por turismo. De un 19% pues ha pasado a un 14% aproximadamente en el conjunto de la red de AENA. ¿Por qué? Pues porque hoy con los medios digitales hoy en día es muy fácil tener una reunión online, ¿no? Pero a la vez lo que ha ocurrido es que tenemos más nómadas digitales, personas que están... ¿Habéis notado estas personas? Sí, lo estamos notando. Y entonces el patrón de viajes cambia un poco. A lo mejor vuelan más pues de fin de semana o están con cierta frecuencia volando desde los sitios en los que han decidido trasladarse a vivir porque les es más confortable, Canarias, por ejemplo. Y entonces eso está generando también un número significativo de viajes. Por otra parte, lo que pienso también es que cada vez se es más exigente con el tema de la sostenibilidad, y eso yo creo que está bien, ¿no? Porque es la tendencia a la que vamos. Pero fundamentalmente en el cambio de patrón, digamos que el turismo está muy fuerte, visitar a parientes y amigos sigue la misma tendencia porque no ha cambiado la necesidad de darnos un abrazo con la familia, y los negocios le está costando un poco más recuperarse y tiene un patrón algo diferente, ¿no? Gabriel. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que después de COVID había muchas ganas de viajar, lo seguimos viendo. Creo que la gente, lo dicen también, ¿no? ¿Seguís notando esa...? Seguimos notando que la gente tiene ganas de viajar. Posiblemente no por tanto motivos de negocio, también creo que afecta mucho la flexibilidad al teletrabajo. Hace que las personas puedan teletrabajar desde otros lugares, sea desde España o desde Europa, y eso hace que, como decía Nacho, que se pueda volar incluso en días que antes no se notaba tanta demanda de un vuelo que no sea de negocios, que es un vuelo más por razones turísticas, ¿no? Y yo creo que
eso ayuda, de alguna manera, a reducir la estacionalidad que tenemos las aerolíneas, que a veces se concentran mucho los vuelos en fin de semana, y está ayudando a que se pueda volar en fin de semana y también entre semana. Y también creo que un tema social que se está dando y que estamos viendo también en diversas encuestas y estudios es que las personas no renuncian al gasto por vacaciones, por salir, por hacer una escapada, por poder ir a visitar amigos y familiares, incluso en comparación con otros rubros, ¿no?, que podríamos tener las familias, pero viajar se ha, sobre todo después de la pandemia, convertido, si no lo era ya, en una absoluta prioridad. Y nosotros, bueno, yo creo por la parte que toca Volotea, pero creo un poco todos, contentos de poder intentar ofrecer cada vez más oportunidades de viaje, ya sea en conexión o sean directas. Al final nosotros tenemos una responsabilidad como actores de dar esa oportunidad a que las personas puedan viajar a donde quieran y de la mejor forma posible. Así que yo creo que hay buenas Jordi, noticias ahí. ¿tú cómo lo ves? Yo solo puedo estar de acuerdo con lo que se comenta, sinceramente, tanto por la parte de la repriorización un poco de los gastos y las inversiones de las familias. ¿Tenéis algún ejemplo, algún servicio que habéis iniciado a lo mejor que quizá antes no teníais y que ahora veis que hay realmente una demanda de eso? Sí, o sea, yo creo que vamos ajustando un poco la oferta con lo que vemos. Creo que al final simplemente mirar los volúmenes que estamos viendo en nuestros aeropuertos más de los que tradicionalmente se viaja por ocio, ¿no? Pero también en ciertas rutas que estamos lanzando. O sea, por ejemplo, en las últimas rutas que hemos lanzado, empezando desde el invierno pasado, pero también reafirmando este invierno, es Laponia, ¿no? Pues Rovaniemi este próximo año empezamos a Tromsø también. Es decir, son destinos en los que tienes muy poco habitante y por tanto el destino simplemente es de ocio, es familias que visitan y además con precios tanto en los vuelos como en destino pues relativamente altos, sinceramente, pero la gente prioriza esa inversión por encima de otras cosas, ¿no? Por tanto, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que sí que hay un tema importante a destacar aquí, que enlaza tanto la parte de las tendencias como la parte de los retos a los que nos enfrentamos, que es la estacionalidad. Entonces, Gaby comentaba la estacionalidad, digamos, intra-week, ¿no? Dentro de una semana. La gente viaja pues, jueves, viernes y vuelve el domingo, más que lo hace un martes o miércoles. Pero también es verdad que nos encontramos con eso entre distintos meses del año. Y yo diría que eso es probablemente hasta más importante en cuanto a la eficiencia y cómo utilizamos los recursos de infraestructuras aeroportuarias, pero hoteles, restaurantes y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros desde Vueling estamos intentando promover una estacionalidad más plana, ¿no? Con destinos como los que comentaba Laponia, que sirve en invierno, pero en general también trabajando con pues aquí agentes como son, sin poner ejemplos concretos, porque creo que todo el territorio está haciendo un trabajo fantástico, pero obviamente Baleares, por ejemplo, es un destino históricamente muy estacional y que está haciendo esfuerzos para reducir esta estacionalidad. Entonces, un reto, una tendencia y algo en el que tenemos que trabajar y que Vueling lo está haciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por este debate. Espero que hayan aprendido el tema. Sí, yo he ido tomando notas. Voy a ir desgranando algunas cosas que me han llamado la atención de lo que habéis ido diciendo. Hablabais de conectividad y habéis hecho repaso de algunas de las rutas o conexiones que están funcionando más, las que están funcionando menos y hacia dónde hay que trabajar. Decíais que hay un reto con Asia, que es muy bueno con Latinoamérica, pero con Asia sí que es un reto porque en Madrid ahora mismo hay 8 conexiones, Barcelona tiene otras 8, que hay 1 millón de pasajeros con China este año, al menos es lo que la previsión, ¿no? Se prevé que se va a registrar, que la tendencia va al alza, así que bueno, el trabajo pues, está echando sus frutos también en este sentido, pero África, decíais, ¿no? Me ha llamado la atención de que ahora mismo pues, también vayáis a trabajar en las distintas compañías hacia ahí. Sobre la complementariedad del tren con el avión, ¿no? Me ha gustado que no habéis generado competencia en ningún momento, habéis dicho los tres que pueden convivir perfectamente y que la cuestión es que la movilidad sea más sostenible y que de esta manera, conviviendo el tren y el avión, se puede conseguir. Así que, bueno, pues me parece un dato positivo. Los cambios en el COVID, me pareció una muy buena pregunta esta que has hecho, porque parece que hemos vuelto a la normalidad y no damos más vueltas al asunto, pero es verdad que ha habido cambios como los nómadas digitales, que eso sí que también me llamaba la atención, que sean tan significativos como para que vosotros lo estéis notando y que
lo mencionéis en este sentido. No pensaba que fuera tal el incremento. El tráfico de negocios, ¿cómo ha bajado? Porque también del COVID nos quedamos con las reuniones online, que también han ayudado a las empresas pues, a abaratar sus costes y que con lo cual vosotros lo veis reflejado. Y que el turismo siga siendo muy fuerte también es una muy buena noticia, que no estemos mirando, ¿no?, a nivel económico si no hacemos este gasto o el otro pues, para ahorrar para otras cosas, para lo que la gente quiera, pero que el turismo no se vea afectado porque seguimos teniendo muchas ganas de viajar, de conocer, y vosotros en ese sentido lo estáis registrando. Decíais, no se renuncia al gasto. Bueno, pues interesante también para también analizarlo en las siguientes sesiones. Así que estos son algunos de los datos que he apuntado. Uno que no me ha gustado tanto es lo que decís de los aviones. No sabía que vaya a costar de cara a 2025 tener nuevos aviones porque ya empieza a haber retrasos en la entrega de algunos de ellos. Entonces, bueno, 2025 lo tenemos aquí a tocar, a ver si esta cuestión se puede acabar de solucionar para no encontrarse con este impacto, ¿no? Bueno, estas son algunas de las conclusiones que he sacado de vuestra sesión. Me ha parecido muy interesante. Gracias por acompañarnos. Como decíamos, hemos tenido ponentes de primer nivel y también a Jaume, gracias por haber moderado de esta manera tan interesante esta sesión. Así que un placer también para nosotros. Nosotros seguimos en este plato de Aviation porque en la siguiente sesión vamos a hablar de turismo espacial. Así que si esto era interesante, lo siguiente también lo es, así que no se vayan. Hasta ahora. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona es desconectar. Es volar. Barcelona es descubrir. Es compartir. Barcelona es tocar el cielo. Barcelona es parar el tiempo. Barcelona es vida. Es amar. Barcelona es única. Es un montón de likes. ¿Qué Barcelona conoces tú? Descúbrelas todas en barcelonaesmuchomás.es. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En Aena hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. Aena, aeropuertos para ti.